Nuevamente visitamos la hermosa Gran Sabana para conocer otros puntos y en especial el Monte Roraima. Al llegar al Parque Nacional Canaima, nos dirigimos hacia Ivorivo, en donde pasamos la noche. Un hermoso lugar para acampar y por ser temporada baja, el lugar era solamente para nosotros. Se ubica al borde del río Aponguao, por donde paseamos al día siguiente para llegar al salto con el mismo nombre. El paseo se puede hacer caminando en unos 45 minutos o en bote que dura unos 25 minutos el recorrido. Otros lugares que conocimos en nuestro camino hacia Santa Elena de Guairén y también excelentes para acampar fueron Huari, Amuy, Anahue y Zacaica. Roraima se encuentra a 2.810 metros sobre el nivel del mar y está entre Venezuela, Guyana y Brasil, siendo la mayor parte de Venezuela. Nuestra primera parada fue en Paraiteipuy y es de donde salen todas las excursiones. Comenzamos la caminata hasta el primer campamento, que se llama igual al río cercano, Tec, y es en donde pasaríamos la noche. Se encuentra a unas 3 horas, quizás 4, si vas con calma disfrutando el camino y hermosos paisajes. Bueno, y comenzamos el segundo día, primero con café y con la hermosa vista de lo que nos espera para el segundo día. El segundo día la caminata comenzó a ser un poco más fuerte. Atravesamos los ríos Tec y Cuquenán, subidas y bajadas, y hasta un poco de lluvia para llegar al segundo campamento que nos esperaba con la increíble vista y más cerca del Roraima, el campamento base. El tercer día era la subida final, mucho más angosta y quizás más complicada especialmente para principiantes. Entre grandes rocas, algunos ríos, caminos más difíciles entre fauna y la flora. Pero sin dudas, la vista increíble desde donde te detengas a descansar. Durante todo el camino encontrarás varios ríos en donde puedes llenar tu termo o botella con agua 100% pura y divina, o perfectos para refrescarte durante el camino. Después de unas 4 horas aproximadamente, llegar a la cima es simplemente increíble y un momento único. Arriba es muy fácil perderse, casi todo luce igual, por eso es importante un guía. Pasamos 2 noches arriba en el Roraima. Al llegar, simplemente descansamos. El segundo día, el cuarto del paseo, teníamos 2 opciones: conocer el punto en donde se juntan los 3 países, o visitar lugares como La Ventana, el Abismo y los famosos jacuzzis naturales. Antes de visitar varios puntos, conocimos un pequeño Valle de los Cristales. Al llegar a La Ventana, la neblina no nos dejaba disfrutar la vista. Pero por consejos de los pemones, hay que respetar a la montaña sin gritos. Una vez callados, la neblina comenzó a retirarse por unos minutos, y el Cuquenán nos saludaba al otro lado. Nuestra próxima parada también nos esperaba con mucha neblina, pero decidimos solamente descansar unos minutos para continuar a los jacuzzis.
Obviamente, después de probar el agua fría de los ríos anteriores, no nos queríamos imaginar qué tan fría podían ser estos pozos de agua que tienen cristales al fondo. Pero la belleza de ellos nos invitaban a sumergirnos y disfrutarlos. Bueno, aquí estamos en el jacuzzi, en nuestro jacuzzi. Pero todo viaje siempre tiene su lado triste, y para nosotras es el final de este maravilloso paseo. La bajada de regreso fueron unas 8 horas de caminata para llegar hasta el primer campamento y pasar nuestra última noche. Pero sin duda, es una excursión que recomendamos a todos para hacer. Un lugar increíblemente hermoso que tienes que conocer.